Mi nombre es Isabela. Tengo 35 años. Y si alguien me hubiera preguntado hace un año si era feliz en mi matrimonio, habría respondido sin dudar que sí. Carlos y yo llevamos casi 10 años casados, una década de estabilidad, de amor sincero, de rutinas reconfortantes. Nunca fuimos la pareja más apasionada, pero teníamos lo que muchos anhelan: paz, respeto y esa complicidad silenciosa que se forma con el tiempo. Sin embargo, últimamente, algo dentro de mí empezó a sentirse distinto. No fue una pelea ni una traición. Fue más bien una sensación que se instaló poco a poco, como una niebla suave que nubla el alma sin darte cuenta. Cada cena, cada noche, frente al televisor, cada te amo, dicho por costumbre, me hacían preguntarme si estábamos vivos o simplemente juntos. A veces, mientras lavaba los platos o me acostaba en la cama, escuchaba en mi cabeza una pregunta que me perseguía como eco: ¿esto es todo? Fue entonces, en una tarde cualquiera, hablando con mi hermana Sofía por teléfono, que una idea tan absurda como peligrosa se coló en mi mente. Y lo peor es que no pude dejar de pensar en ella. Desde esa llamada con Sofía, no pude dejar de pensar en lo que se me había ocurrido. Al principio lo tomé como un pensamiento fugaz, una de esas ocurrencias locas que cruzan la mente por un segundo y luego se desvanecen. Pero esta vez fue distinto. La idea se quedó, se acomodó en un rincón de mi cabeza y empezó a crecer como una raíz que busca agua. Sofía siempre ha sido diferente a mí. Ella es 5 años menor, espontánea, libre, con una risa que contagia y una manera de moverse por el mundo que siempre me pareció envidiable. Mientras yo planifico, todo ella improvisa. Mientras yo callo, ella dice lo que piensa sin miedo. Quizás por eso la admiro tanto. Y quizás por eso, sin querer, la imaginé como parte de algo que nunca hubiera creído posible, incluirla a ella en nuestra intimidad. Lo sé, suena extraño, incluso inadecuado. Pero no era solo un deseo carnal, era algo más complejo, más emocional. Era una especie de necesidad de romper el molde, de tocar algo prohibido, solo para comprobar si todavía éramos capaces de sentir. Me sentía atrapada en una versión domesticada de mí misma, como si hubiera enterrado partes esenciales de quien era para convertirme en una buena esposa. Y de pronto pensar en Sofía, en su energía, en su desparpajo, en su capacidad de provocar vida a donde va, despertó algo en mí. No sabía cómo manejarlo, ni siquiera cómo nombrarlo. Pero esa noche, mientras Carlos y yo cenábamos en silencio, como de costumbre, sentí la urgencia de decir algo, de probar el terreno. Amor, dije con voz suave, ¿alguna vez has pensado que podríamos hacer algo diferente? No sé, explorar algo nuevo en nuestra relación, algo que nos saque de la rutina. Él alzó la mirada sorprendido. Masticó lentamente antes de responder. ¿A qué te refieres con algo nuevo? Yo me encogí de hombros tratando de sonar casual. Tal vez incluir a alguien más. No sé, como una experiencia, un experimento. Hubo un silencio largo. Carlos me miró como si tratara de entender si hablaba en serio. ¿Estás hablando de un trío?, preguntó, alzando una ceja. Mi corazón latía como tambor. Asentí. Solo lo estoy planteando, no es nada definitivo. Solo lo pensé. Él se quedó callado y por un momento temí que se levantara de la mesa, pero no lo hizo. En vez de eso, tomó un trago de vino y preguntó con una calma inesperada: ¿Y tienes a alguien en mente? Y ahí, justo ahí, supe que había cruzado una línea. Tragué saliva. Mirándolo a los ojos, dije apenas en un susurro: Sofía. Carlos bajó la mirada y por un segundo creí ver en su rostro algo que nunca antes había visto: duda. ¿O quizás interés? Carlos no respondió de inmediato.
Su mirada se quedó fija en la copa de vino, como si en el fondo del cristal pudiera encontrar una respuesta que le hiciera sentido. Yo sentía que el aire se había vuelto más denso, que cada segundo, sin palabras, agrandaba el abismo entre nosotros. Me arrepentí de haberlo dicho. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo se me ocurrió siquiera nombrar a mi hermana como posibilidad? Pero ya no había marcha atrás. La semilla estaba plantada y ahora los dos sabíamos que algo había cambiado. No sé qué decir, murmuró al fin. No me lo esperaba. Asentí con la cabeza, tragándome la vergüenza. Ni yo. Solo lo pensé. Últimamente siento que estamos muy lejos. Y sé que esto suena extraño, pero fue un pensamiento que se volvió más fuerte cada día. No quiero que lo tomes mal. Carlos suspiró aún sin mirarme. No lo tomo mal. Solo necesito tiempo para procesarlo. Esa noche casi no dormimos. Cada uno dio la espalda al otro en la cama, no por enojo, sino por miedo. Miedo de lo que acabábamos de abrir, de lo que no se podía deshacer. En los días que siguieron, no tocamos el tema. Hablábamos de cosas superficiales, como si un hilo invisible nos mantuviera unidos, pero al borde de romperse. Por dentro, yo estaba hecha un torbellino. Sentía culpa por haber cruzado esa línea con Carlos y al mismo tiempo una extraña anticipación, como si algo en mí quisiera empujar los límites. Fue entonces cuando Carlos, una noche cualquiera, mientras veíamos una serie en la sala, pausó la pantalla y me miró con una seriedad que no le conocía. ¿Crees que Sofía aceptaría? Su voz era baja, sin emoción clara. Lo miré sorprendida, no por la pregunta, sino por el hecho de que la estuviera considerando. No lo sé. Sofía es Sofía. Nunca ha tenido muchos filtros. Tal vez lo vea como algo sin importancia, como una aventura más. Carlos asintió lentamente. ¿Tú quieres hacerlo? No supe qué responder. Quería romper la monotonía, sí. Quería sentirme viva, deseada tal vez. Pero también sabía que estaba jugando con fuego. No quiero hacerlo si tú no estás completamente de acuerdo. No quiero que esto nos rompa. Carlos entrecerró los ojos. A veces, para no romperse, uno tiene que romper algo primero. Me estremecí. Era una frase que dolía, pero también tenía algo de verdad. 2 días después, le escribí a Sofía y le pedí que nos viéramos para tomar un café. Ella aceptó enseguida, sin sospechar nada. Mientras caminaba hacia el café donde nos habíamos citado, mi corazón latía desbocado. ¿Cómo le iba a proponer algo así a mi propia hermana? Y si todo salía mal, lo peor era que, en el fondo, una parte de mí ya deseaba que dijera que sí. Cuando llegué al café, Sofía ya me esperaba en una mesa junto a la ventana con su típica sonrisa despreocupada y un café en la mano. Me saludó con entusiasmo y me abrazó como si todo en el mundo estuviera en perfecto orden. Pero dentro de mí todo estaba en caos. Me senté frente a ella sintiendo que mis palabras temblaban incluso antes de salir. Hablamos unos minutos de cosas triviales, trabajo mamá, algún chisme familiar. Yo no escuchaba del todo. Estaba concentrada en reunir el valor para decir lo que me quemaba en el pecho. Finalmente tomé aire y solté: Sophie, hay algo que necesito hablar contigo, pero no sé cómo vas a reaccionar. Ella me miró con curiosidad. ¿Qué pasa, Isa? Dímelo cómo va. Dudé un segundo más y luego lo solté todo de una vez, como quien arranca una curita de golpe. Carlos y yo hemos estado pasando por una etapa rara. Nos sentimos algo estancados. Y en medio de eso se me ocurrió una idea un poco loca. Pensé en ti, en lo libre que eres, en cómo vives la vida. Y pensé que tal vez podrías ayudarnos a romper esa rutina de una forma muy íntima. Hubo un silencio largo, tan largo que me pareció eterno. Sofía no dijo nada al principio.
Solo me miró sorprendida, casi como si no supiera si era una broma, y luego soltó una risa corta, nerviosa. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Asentí con la cabeza sin poder mirarla directamente. Solo si tú estás completamente de acuerdo. No es una obligación. Si esto te incomoda, lo entiendo totalmente. Sofía me miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y ternura. ¡Wow! Isa, jamás pensé que vendrías a mí con algo así. Pero no me escandaliza. La verdad me sorprende, sí, pero también me da curiosidad. ¿Y Carlos está de acuerdo con esto? Asentí otra vez. Él está dispuesto, pero solo si tú también lo estás. Quiero que todo sea claro, sin secretos ni presiones. Solo si los tres estamos en la misma página. Sofía apoyó los codos en la mesa y me miró más de cerca. ¿Y tú? ¿Estás segura de que quieres esto? Porque una vez que se cruza cierta línea, ya no hay vuelta atrás. Esa pregunta me caló hondo. ¿Estaba segura? No lo sabía. Solo sabía que algo en mi vida necesitaba sacudirse. No tengo todas las respuestas, le dije en voz baja. Solo sé que necesito intentarlo. Con reglas, con límites, con respeto. Pero necesito saber si aún somos capaces de sentir algo diferente. Sofía se quedó pensativa unos segundos y luego sonrió. Está bien. Si lo hacemos bien, con acuerdos. Y si en algún momento uno de los tres ya no se siente cómodo, se termina. ¿Trato yo? Asentí con el corazón latiendo enloquecido. Pero mientras salíamos del café, una pregunta oscura se coló en mi mente. ¿Y si Carlos empezaba a mirarla a ella de otra forma? Durante los días que siguieron a aquella conversación con Sofía, mi mente no descansó. No era solo la decisión en sí, sino todo lo que representaba abrir las puertas de nuestra intimidad a alguien más, y no a cualquier persona, sino a mi hermana. Me debatía entre una emoción que rozaba lo prohibido y una inquietud que se me clavaba en el pecho cada vez que veía a Carlos. ¿Qué pasaría si la química entre ellos era demasiado fuerte? ¿Y si yo terminaba siendo solo una espectadora de algo que nunca debió empezar? A pesar de esas dudas, no di marcha atrás. Había una parte de mí que necesitaba ir más allá del miedo. Hablé con Carlos una noche mientras lavábamos los platos después de cenar. Le conté que Sofía estaba dispuesta, pero que necesitábamos tener reglas claras. Me miró con una mezcla de respeto y preocupación. ¿Tú estás bien con esto?, me preguntó mientras me secaba las manos. No quiero hacer algo que te lastime, le respondí con honestidad. No estoy completamente tranquila, pero tampoco quiero seguir sintiéndome vacía. Si esto puede ayudarnos a reconectar, aunque sea una vez, quiero intentarlo. Carlos asintió serio. Decidimos que sería una noche única, especial, sin expectativas a futuro. Sofía propuso hacer una cena en casa, algo sencillo pero íntimo. El plan era pasar una velada relajada, sin forzar nada, dejando que las cosas fluyeran naturalmente. El día acordado, me levanté con el corazón agitado desde el primer momento. Pasé la tarde limpiando la casa con un detalle casi obsesivo. Prendí velas aromáticas, seleccioné una lista de reproducción suave y cuidé cada pequeño gesto como si eso pudiera darme el control sobre lo que estaba a punto de suceder. Carlos, por su parte, intentaba actuar con normalidad, pero yo lo conozco demasiado bien. Notaba su tensión en la forma en que acomodaba los cubiertos o en su silencio más prolongado de lo habitual. Justo antes de que Sofía llegara, me tomó de la mano y me dijo: «Esto solo funcionará si seguimos conectados tú y yo. No importa lo que pase, no te suelto». Esas palabras me dieron algo de paz. Minutos después, Sofía tocó el timbre. Estaba radiante, con una sonrisa despreocupada y una botella de vino en la mano. Nos saludó como si fuéramos a compartir una cena entre hermanos, como si nada fuera diferente. Pero todo lo era.
Durante la comida reímos, conversamos y recordamos anécdotas de la infancia. Intentamos mantener la ligereza, aunque debajo de todo eso se sentía una tensión suave pero constante, como una corriente eléctrica bajo la mesa. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Mientras Carlos servía el vino, noté que sus ojos se detuvieron un segundo más de lo normal sobre Sofía. Fue un instante fugaz, apenas perceptible, pero suficiente para encender una alarma silenciosa dentro de mí. Intenté convencerme de que esa mirada de Carlos hacia Sofía no significaba nada, que era solo mi inseguridad hablando. Pero no pude ignorarlo. Fue un segundo apenas, pero lo vi, esa pequeña chispa de curiosidad, tal vez de atracción, que nunca antes había notado en él hacia ella. Respiré profundo y me forcé a seguir sonriendo, a seguir charlando, como si nada hubiera pasado. No podía arruinar la noche con mis dudas. Yo había sido quien propuso todo esto. Tenía que ser fuerte. Tenía que confiar. Pero a medida que la velada avanzaba, mi mente se llenaba de pensamientos que no podía controlar. Sofía estaba en su elemento, relajada, graciosa, encantadora. Carlos reía con sus bromas, participaba con comentarios sutiles que normalmente no hacía ni conmigo. Esa complicidad nueva entre ellos me descolocaba. Empecé a preguntarme si esa conexión no estaba brotando precisamente porque yo misma la había permitido. Me sentí como si estuviera abriendo la puerta de mi casa y luego quedándome afuera mirando desde la ventana. Para distraerme, me levanté a buscar más vino. Al regresar, noté que estaban hablando en voz baja, casi como compartiendo un secreto. En cuanto me vieron, se callaron. Nadie dijo nada extraño, pero mi corazón dio un vuelco. No es que pensara que me estaban excluyendo, pero algo en esa escena me dolió, como si ya no tuviera el control de lo que estaba pasando. Me senté, sonreí, brindé con ellos. Fingí, y por dentro una parte de mí se rompía en silencio. Terminamos de cenar y llevamos las copas a la sala. La iluminación suave, la música de fondo, todo estaba preparado para lo que venía. Era el momento. El ambiente estaba cargado, espeso, como si todos supiéramos que ya no había vuelta atrás. Sofía, con su habitual sinceridad, fue la primera en hablar. ¿Estamos listos?, dijo mirándome primero a mí y luego a Carlos. Yo asentí con la cabeza sin hablar. Carlos hizo lo mismo. Entonces Sofía se sentó junto a él muy cerca y apoyó su mano sobre su pierna con total naturalidad. Carlos la miró y sonrió con timidez. Me miró a mí después, como buscando permiso o validación. No dije nada. Solo le tomé la mano para recordarle que estaba ahí. Pero el tacto de su piel ya no me daba la seguridad de antes. Lo sentí distinto. No frío, solo lejano. Como si una parte de él ya estuviera cruzando un umbral invisible. Y fue en ese instante, mientras observaba cómo la mano de Sofía acariciaba lentamente su brazo, que comprendí algo que no había querido aceptar. Tal vez yo no estaba tan preparada como creía. El silencio en la sala era tan denso que se podía sentir en la piel. La música suave seguía sonando, pero no era más que un murmullo lejano. Mis pensamientos gritaban mucho más fuerte. Ver a Sofía tan cómoda al lado de Carlos riendo, tocándolo con naturalidad, me partía por dentro. No era solo celos. Era algo más profundo, una mezcla de miedo, culpa y una soledad inesperada, como si ya no supiera cuál era mi lugar en aquella escena. Carlos me seguía mirando de vez en cuando, como si buscara mi aprobación a cada gesto, pero yo ya no sabía qué cara poner. Por momentos quería detener todo, pedirles que se fueran, que olvidáramos esta locura, y al mismo tiempo sentía una necesidad absurda de probarme a mí misma que podía con esto, que no era débil, que no estaba perdiendo el control de mi propia vida.
Me senté del otro lado de Carlos, lo suficientemente cerca para sentir su calor. Él casi, como si lo esperara, tomó mi mano con suavidad. Apreté sus dedos buscando anclarme a algo real, pero la realidad se me estaba escapando entre las manos. Sofía se inclinó hacia mí y con una sonrisa genuina me dijo en voz baja: «Todo va a estar bien, Isa. Si en algún momento quieres parar, solo dilo». Asentí agradecida por su tacto, aunque una parte de mí no estaba tan segura. La situación me superaba. Me estaba metiendo en aguas profundas y el suelo bajo mis pies empezaba a desaparecer. De pronto, Sofía giró hacia Carlos, le acarició el rostro con los dedos y le dio un beso en la mejilla. Fue un gesto lento, casi tierno, pero en mi pecho fue como una pequeña explosión. Carlos cerró los ojos un segundo, como si disfrutara ese contacto más de lo que hubiera imaginado. Yo lo observaba todo, con el corazón latiendo al borde de lo insoportable. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estábamos haciendo los tres? La escena frente a mí parecía sacada de una película que no entendía del todo, una versión distorsionada de lo que creí que era el amor, la confianza, la familia. Cuando Sofía volvió a mirarme, notó que algo no andaba bien. ¿Estás segura?, me preguntó otra vez. Respiré profundo. Sí, solo estoy nerviosa. Esto es nuevo para todos. Noela asintió y me tomó la otra mano. Carlos en el medio entrelazó nuestros dedos como si quisiera mantenernos unidas. Fue un momento extraño, hermoso y confuso a la vez. Y justo cuando pensé que ya lo había sentido todo, Sofía se acercó a él y sin apartar la vista de mí, lo besó en los labios, lento, seguro, y yo, atrapada entre el vértigo y la fascinación, supe que nada volvería a ser igual después de ese instante. El beso entre Carlos y Sofía duró apenas unos segundos, pero para mí fue como si el tiempo se hubiera estirado hasta volverse insoportable. No aparté la vista, aunque todo dentro de mí gritaba que lo hiciera. Quería ver, necesitaba ver. Era como presenciar algo prohibido que al mismo tiempo yo misma había autorizado. Y sin embargo, me sentía como una extraña en mi propia historia. Carlos no se lanzó con desesperación ni pareció confundido. Lo hizo con una suavidad que me rompió más que si hubiera sido algo impulsivo. Fue un beso consciente, atento, con esa ternura que alguna vez me fue exclusiva. Cuando se separaron, él me miró, como buscando en mis ojos una señal, algo que lo guiara. Yo le sonreí con esfuerzo, como si mi rostro supiera cómo fingir mejor que mi corazón. Me incliné hacia él y besé su mejilla, no por celos, ni por marcar territorio, sino para recordarnos que aún estábamos ahí los tres, intentando no perder el equilibrio sobre una cuerda invisible. Sofía no dijo nada, solo me acarició la mano y luego volvió a recargarse en el respaldo del sofá, como si supiera que lo más difícil aún estaba por venir. Carlos puso un brazo alrededor de mis hombros y por un momento nos quedamos en silencio. La música seguía sonando de fondo, una melodía lenta, casi triste. Yo escuchaba mi respiración entrecortada y también la de él. En ese instante pensé que tal vez esto era lo que necesitábamos, una confrontación con lo desconocido, no para destruirnos, sino para vernos como realmente éramos, frágiles, inseguros humanos. Sin embargo, algo me pesaba en el pecho, una duda, una sensación que no lograba explicar. No era solo miedo a perder a Carlos, era miedo a perderme a mí misma, a no reconocer quién era al final de esta historia. Porque por mucho que esta experiencia fuera consensuada, cada gesto, cada mirada, cada caricia entre ellos me iba dejando marcas invisibles. Y aunque Sofía era mi hermana y confiaba en su intención de no dañar, ya no podía ignorar lo que veía
Había una conexión entre ellos que no podía controlar. Y yo estaba en medio testigo, promotora y víctima al mismo tiempo. Cerré los ojos unos segundos, respirando hondo. Sentí el calor de Carlos a mi lado, la calma de Sofía del otro. Me aferré a esa quietud, tratando de creer que podía sostenerla. Pero en mi interior, una verdad silenciosa comenzaba a tomar forma. Tal vez esta experiencia no nos estaba acercando, sino revelando distancias que siempre habían estado ahí, disfrazadas de estabilidad. Y justo cuando pensaba que lo peor ya había pasado, Carlos susurró en mi oído algo que me hizo contener la respiración. Gracias por confiar, pero hay algo que necesito decirte después. Fue entonces cuando supe que al terminar esa noche no solo habríamos cruzado una línea, tal vez habríamos abierto una puerta que ninguno de los tres sabría cómo volver a cerrar. La mañana siguiente amaneció silenciosa. La luz entraba por las cortinas como una caricia tibia, pero dentro de mí no había paz. Carlos estaba en la cocina preparando café como siempre, pero su mirada tenía otra textura, otra profundidad. Sofía ya no estaba. Se había ido temprano con una sonrisa amable, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Nos sentamos a desayunar sin hablar y por primera vez en años sentí que no sabía quién era el hombre frente a mí, ni quién era yo. Cuando finalmente rompió el silencio, Carlos confesó que lo que había sentido esa noche con Sofía lo había desconcertado no por deseo, sino por lo que le hizo darse cuenta que hacía tiempo que se sentía lejos de mí, que había aprendido a callar su soledad. Lloré sí, pero no de rabia. Lloré porque en ese momento supe que yo también me había ido de él hace tiempo, aunque seguía a su lado. Aquella noche no nos rompió, nos desnudó, y desde esos pedazos empezamos de nuevo con más verdad, con menos miedo. A veces la traición no es el acto, sino la costumbre de vivir sin decir lo que duele. Y la lealtad más profunda nace cuando te atreves a renacer.